¿Sabías que en un país muy lejano, vivía un emperador que tenía un palacio lleno de cosas hermosas? Pero un día, descubrió algo aún más especial, un pequeño pajarito que cantaba tan bonito que todos querían escucharlo. Este cuento se llama El ruiseñor del emperador y nos enseña lo valioso que es lo simple y lo natural. Acompáñame a escuchar esta historia mágica llena de música, sorpresas y un corazón agradecido. Había una vez, en un país muy lejano, un emperador poderoso que vivía en un palacio tan grande que parecía una ciudad entera. Sus techos estaban cubiertos de tejas doradas que brillaban con el sol, y los muros eran de porcelana tan fina que los rayos de luz rebotaban en ellos como en espejos. Aquel palacio estaba rodeado por jardines enormes con árboles que florecían en todas las estaciones. Había lagos con cisnes blancos y tortugas ancianas que tomaban el sol sin preocuparse por el paso del tiempo. Todo estaba cuidado al detalle, como si cada hoja, cada piedra y cada flor fueran parte de un cuadro que no debía cambiar nunca. El emperador era un hombre al que le gustaban mucho las cosas hermosas. Tenía colecciones de jarrones, abanicos de seda, pájaros exóticos disecados y libros enormes escritos a mano por los mejores sabios. Sin embargo, aunque poseía tantas maravillas, había algo que no conocía. En el bosque cercano al palacio, vivía un pequeño ruiseñor gris de plumas sencillas, pero con un canto tan hermoso que hacía llorar de emoción a quienes lo escuchaban. Nadie en el palacio hablaba de él. De hecho, pocos sabían que existía, porque el bosque era tan espeso que casi nadie se atrevía a entrar en él. Solo algunos jardineros habían oído su canto al amanecer o al anochecer, cuando el viento estaba quieto y los árboles no hacían ruido. Esos jardineros volvían al trabajo con el corazón más ligero, aunque no supieran muy bien por qué. Un día, un visitante extranjero llegó al palacio. Era un hombre curioso y sabio, que había viajado por todo el mundo y leído muchos libros. Cuando se sentó a tomar el té con el emperador, sacó un libro que hablaba del país, y en una de sus páginas decía que lo más maravilloso que tenía aquel reino no era su palacio, ni sus jardines, ni sus riquezas, sino el canto del ruiseñor que vivía en el bosque. El emperador se sorprendió. No había oído nunca hablar de aquel pájaro, y se sintió avergonzado. ¿Cómo podía ser que un extranjero supiera más de su propio país? Ordenó de inmediato que buscaran al ruiseñor y lo trajeran al palacio. Quería escucharlo cantar con sus propios oídos y comprobar si realmente era tan extraordinario como decían los libros. Los sirvientes se miraron entre ellos sin saber qué decir. Algunos ni siquiera sabían que era un ruiseñor. Otros habían oído rumores, pero nada concreto. Empezaron a buscar por los jardines, los pasillos, incluso en la cocina, como si el ruiseñor pudiera estar escondido entre las cazuelas. Fue una joven cocinera la que, recordando haber oído un canto hermoso cuando salía a recoger hierbas al amanecer, los guió hacia el bosque. Caminaron durante horas entre árboles altos, hojas crujientes y pequeños riachuelos. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. De repente, en lo más alto de una rama, un sonido suave y melancólico llenó el silencio del bosque. Era una melodía tan pura que todos se detuvieron, sin querer moverse ni hablar. Ahí estaba, un pequeño pájaro gris, de ojos brillantes y plumas sin brillo, pero con una voz que parecía venir del corazón de la naturaleza misma. El ruiseñor cantaba con el alma. Cada nota parecía flotar en el aire como una hoja arrastrada por el viento, y al mismo tiempo se sentía como una caricia en el pecho. Los que lo escuchaban no sabían si sonreír o llorar. Era un canto que hablaba sin palabras, pero todos lo entendían. Contaba historias de lluvia suave, de estrellas titilando entre ramas, de nidos cálidos en la madrugada. Los sirvientes quedaron maravillados. Habían encontrado algo que no se podía encerrar ni guardar, algo que no era una joya ni una pintura, pero que era aún más valioso. Le pidieron al ruiseñor que los acompañara al palacio. El pájaro, que era libre pero también amable, aceptó ir con ellos, curioso por saber qué había más allá del bosque. Cuando el emperador lo vio, frunció el ceño. Aquel pájaro no parecía gran cosa. No tenía plumas de colores ni un pico especial. Pero cuando el ruiseñor cantó, el salón entero se quedó en silencio. Los abanicos dejaron de moverse, los músicos dejaron sus instrumentos, y el corazón del emperador, tan acostumbrado al lujo y al ruido, se sintió pequeño y desnudo ante aquel canto. El emperador se conmovió tanto que ordenó que el ruiseñor se quedara a vivir en el palacio. Le prepararon una jaula de oro con ramas de jade, y le daban fruta fresca todos los días. Pero al ruiseñor no le importaban las joyas ni los lujos.
Él cantaba cuando quería, no cuando se lo pedían, y aunque no lo decía, extrañaba el bosque, el viento entre los árboles y la libertad de volar a donde quisiera. Pasó el tiempo, y un día llegó un regalo de otro emperador, una caja de madera tallada que contenía un ruiseñor mecánico cubierto de piedras preciosas. Era una maravilla de la tecnología, cantaba siempre la misma melodía perfecta, movía las alas, brillaba bajo la luz, y nunca se cansaba. El emperador quedó fascinado. Era bello, obediente y predecible. No necesitaba cuidados, solo darle cuerda. Pronto, todos en el palacio olvidaron al ruiseñor verdadero. Lo dejaron en su jaula sin visitarlo, y sus cantos se volvieron tristes y cada vez más silenciosos. Un día, al abrir la jaula para alimentarlo, el ruiseñor voló por la ventana y desapareció en el cielo. Nadie fue tras él. Nadie lo llamó. El emperador no lo echó de menos. Estaba demasiado entretenido con su nuevo ruiseñor mecánico. Lo hacía cantar cada noche, delante de los invitados, como si fuera una pieza de colección. Pero el pájaro artificial solo sabía una canción. Siempre la misma. Y con el tiempo, incluso esa melodía empezó a cansar a todos. El sonido, aunque bonito, era frío y sin alma. Un día, el mecanismo del pájaro se rompió. Ya no podía cantar ni moverse. Los relojeros intentaron arreglarlo, pero solo lograron que funcionara por unos minutos. El emperador se sintió vacío. Se dio cuenta de que había cambiado algo real por algo brillante pero sin vida. Pasaron los años, y el emperador, que antes era fuerte y orgulloso, enfermó gravemente. Nadie podía curarlo. Los doctores probaban hierbas y pócimas, pero nada funcionaba. El palacio, que antes estaba lleno de risas y fiestas, se volvió silencioso y gris. Los jardines se cubrieron de hojas secas, y los sirvientes caminaban despacio, con miedo en el rostro. El emperador yacía en su cama, débil, con el corazón cansado. No podía dormir. Escuchaba el viento afuera, el crujido de las maderas, el eco de sus propios pensamientos. Pensaba en su vida, en todo lo que había tenido, y en todo lo que había perdido sin darse cuenta. En ese momento de soledad, cuando la luna iluminaba apenas su rostro, una melodía suave comenzó a llenar la habitación. No venía de ningún instrumento. No era el pájaro mecánico. Era un canto conocido, cálido, real. Era el ruiseñor. El ruiseñor se había enterado de la enfermedad del emperador. Nadie lo llamó, nadie lo obligó, pero su corazón aún recordaba el tiempo que pasó en el palacio. Sabía que su canto no era solo un sonido bonito, sino algo que podía tocar lo más profundo de un alma. Entró por la ventana abierta sin hacer ruido y se posó sobre el borde de la cama. El emperador abrió los ojos con esfuerzo. Al principio pensó que estaba soñando. Pero entonces, el canto comenzó. Fue un canto lleno de ternura, como una manta ligera sobre los hombros en una noche fría. Era suave, pero firme, como una promesa. Recordaba la brisa del bosque, los días tranquilos, los momentos sinceros. No hablaba de poder ni de oro, sino de vida, de esperanza, de volver a empezar. El emperador sintió como algo dentro de él se aliviaba. Sus pensamientos dejaron de correr, su respiración se volvió más lenta, y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin temor. Durante esa noche, el ruiseñor cantó sin detenerse. Y con cada nota, la enfermedad se alejaba, como la niebla ante el sol. Al amanecer, el emperador abrió los ojos y sintió que el dolor había disminuido. No estaba curado del todo, pero estaba en paz. El ruiseñor no pidió nada a cambio. No quería jaulas de oro ni aplausos. Solo había venido porque sentía que debía hacerlo. Y cuando el emperador lo miró con gratitud, sin palabras, supo que había sido suficiente. El emperador mejoró poco a poco. Cada noche, el ruiseñor venía a cantar, y cada mañana, el emperador se sentía más fuerte. El palacio volvió a llenarse de colores. Los jardineros cuidaban las flores con más amor. Los cocineros preparaban platos alegres. Hasta las fuentes parecían cantar al ritmo de una nueva esperanza. El emperador cambió. Ya no buscaba solo lo brillante o lo caro. Empezó a caminar por los jardines, a escuchar a los sabios, a reír con los niños del palacio. Aprendió a observar el cielo, a saborear el silencio, a agradecer las cosas simples. Y aunque el ruiseñor no vivía en el palacio, volvía siempre que quería. A veces cantaba desde un árbol, otras veces desde una ventana.
Pero su canto ya no era un espectáculo. Era parte de la vida del emperador, como el sol de cada día. El pájaro mecánico fue guardado con respeto, pero nunca volvió a usarse. El emperador había comprendido que lo más valioso no siempre se puede encerrar ni poseer, que lo verdadero es libre, y que el corazón necesita más que belleza, necesita alma. El emperador ordenó que el bosque donde vivía el ruiseñor fuera protegido. Nadie debía cortarlo ni ensuciarlo. Incluso mandó construir un sendero hasta él, no para dominarlo, sino para que otros pudieran caminar entre sus árboles, y si tenían suerte, escuchar el canto que una vez les salvó la vida. Los niños del palacio iban allí a jugar. Aprendían a estar en silencio para no espantar a los pájaros. Algunos creían ver al ruiseñor, otros solo oían su canto entre las ramas. Pero todos regresaban con una sonrisa tranquila, como si hubieran soñado algo bonito. Los libros que hablaban del reino empezaron a contar la historia del emperador y el ruiseñor. Pero ya no decían solo que el canto era lo más maravilloso del país. Decían también que aquel emperador, que una vez quiso encerrar la belleza, había aprendido a dejarla libre. Y eso, más que su palacio o sus riquezas, era lo que lo hacía grande. El ruiseñor nunca dejó de cantar. Su voz viajaba con el viento, a veces entre las hojas, a veces sobre los techos dorados del palacio. Era como un hilo invisible que unía el corazón del bosque con el corazón del emperador. Nadie podía predecir cuándo aparecería. Pero su canto era siempre bienvenido. Había noches en que el emperador lo oía desde su cama, y sonreía en la oscuridad. Había tardes en que los jardineros lo escuchaban desde lejos y trabajaban más contentos. El ruiseñor ya no era un secreto escondido. Era parte del alma del reino. Y así, con el paso de los años, el emperador gobernó con sabiduría y serenidad. No porque fuera más fuerte o más rico, sino porque había escuchado el canto del ruiseñor y lo había entendido. Había aprendido que lo verdadero, lo que toca el corazón, no necesita adornos ni jaulas. Solo necesita ser libre. El emperador vivió muchos años más. Y cuando llegó su última noche, no tuvo miedo. Se recostó en su cama, respiró profundo y cerró los ojos. En la ventana abierta, como siempre, el ruiseñor cantó. Pero esta vez su canto fue diferente. No era triste ni alegre. Era tranquilo. Era un adiós sereno. Y así, el emperador partió, envuelto en la melodía que lo había cambiado para siempre. Los que vinieron después siguieron protegiendo el bosque. Enseñaron a sus hijos a escuchar, no solo con los oídos, sino con el alma. Y el canto del ruiseñor nunca se apagó. Porque mientras alguien escuche con el corazón, siempre habrá una melodía que le recuerde lo que de verdad importa. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué parte es la que más te ha gustado?